Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión con la revisión del tema Vísceras de la cavidad torácica. En una sección transversal se aprecia que la cavidad torácica tiene forma de riñón, un espacio transversalmente oval profundamente hendido posteriormente por la columna vertebral torácica y las cabezas, así como los cuellos de las costillas que se articulan con ella. La cavidad torácica está dividida en tres compartimentos. Las cavidades pulmonares, derecha e izquierda, compartimentos bilaterales que contienen los pulmones y las pleuras y ocupan la mayor parte de la cavidad torácica, y un compartimento central, que es el mediastino, que se interpone entre las dos cavidades pulmonares, separándolas y contiene el resto de las estructuras torácicas: el corazón, las porciones torácicas de los grandes vasos, la porción torácica de la tráquea, el esófago, el timo y otras estructuras. Se extiende verticalmente desde la apertura torácica superior hasta el diafragma y anteroposteriormente desde el esternón hasta los cuerpos de las vértebras torácicas. Cada cavidad pulmonar está revestida por una membrana pleural, que también se refleja y cubre la superficie externa de los pulmones que ocupan las cavidades. Para visualizar la relación entre las pleuras y los pulmones, basta con apretar con el puño un globo poco inflado. La parte interior de la pared del globo es comparable a la pleura visceral. La pared externa restante del globo representa la pleura parietal. La cavidad entre las dos capas del globo, aquí llena de aire, es análoga a la cavidad pleural, pero esta contiene únicamente una fina película de líquido. En la muñeca, las paredes internas y externas del globo son continuas, como lo son las hojas visceral y parietal de la pleura, que juntas forman el saco pleural. Adviértase que el pulmón se halla fuera del saco pleural, aunque rodeado por este, al igual que el puño está rodeado por el globo, pero fuera de este. Durante el periodo embrionario, los pulmones en desarrollo se invaginan en los conductos pericardio-peritoneales, los precursores de las cavidades pleurales. El epitelio celómico invaginado cubre los primordios de los pulmones y se convierte en la pleura visceral de la misma manera que en el globo cubre el puño. El epitelio, que reviste las paredes de los conductos pericardio-peritoneales, forma la pleura parietal. Durante la embriogénesis, las cavidades pleurales se separan de las cavidades pericárdica y peritoneal. Cada pulmón está revestido y rodeado por un saco pleural seroso, que consta de dos membranas continuas: la pleura visceral, que cubre los pulmones formando su brillante superficie externa, y la pleura parietal, que reviste las cavidades pulmonares. La cavidad pleural, el espacio potencial entre las hojas de la pleura, contiene una lámina capilar de líquido seroso pleural, que lubrica las superficies pleurales y permite a las hojas de la pleura deslizarse suavemente, una sobre otra, durante la respiración. La tensión superficial del líquido pleural proporciona la cohesión que mantiene la superficie del pulmón en contacto con la pared torácica. Por consiguiente, el pulmón se expande y se llena de aire cuando se expande el tórax, y mientras sigue siendo posible el deslizamiento, de modo similar a una capa de agua entre dos placas de vidrio. La pleura visceral cubre íntimamente al pulmón y se adhiere a todas sus superficies, incluida la situada dentro de las fisuras horizontal y oblicua. En el cadáver, la pleura visceral no puede disecarse de la superficie del pulmón. Dota al pulmón de una superficie lisa y resbaladiza, permitiéndole moverse libremente sobre la pleura parietal. La pleura visceral se continúa con la pleura parietal en el hilio del pulmón, por donde entran y salen de estas las diferentes estructuras que forman la raíz del pulmón. La pleura parietal reviste las cavidades pulmonares, adhiriéndose de este modo a la pared torácica, el mediastino y el diafragma. Es más gruesa que la pleura visceral y en las disecciones quirúrgicas y del cadáver puede separarse de las superficies que la cubren. La pleura parietal consta de tres porciones: costal, mediastínica y diafragmática. La porción costal de la pleura parietal
recubre las superficies internas de la pared torácica. Está separada de la cara interna de la pared torácica por la fascia endotorácica. Esta fina membrana extrapleural de tejido conectivo laxo forma un plano de separación natural para la separación quirúrgica de la pleura costal de la pared torácica. La porción mediastínica de la pleura parietal recubre las calas laterales del mediastino, en compartimentos de tejidos y órganos que separa las cavidades pulmonares y sus sacos pleurales. Se continúa superiormente en la raíz del cuello como pleura cervical. Se continúa anterior y posteriormente con la pleura costal e inferiormente con la pleura diafragmática. Superior a la raíz del pulmón, la pleura mediastínica es una lámina continua que pasa antero-posteriormente entre el esternón y la columna vertebral. En el ilio del pulmón, la pleura mediastínica se refleja lateralmente en la raíz del pulmón para hacerse continua con la pleura visceral. La porción diafragmática recubre la cara superior o torácica del diafragma, a cada lado del mediastino, excepto a lo largo de sus inserciones costales y donde el diafragma se fusiona con el pericardio, la membrana fibrocerosa que rodea el corazón. Una fina lámina más elástica de la fascia endotorácica, es la fascia frénico-pleural, conecta la pleura diafragmática con las fibras musculares del diafragma. Por último, la pleura cervical cubre el vértice del pulmón. Es una continuación superior de las porciones costal y mediastínica de la pleura parietal. La pleura cervical forma una cúpula en forma de copa sobre el vértice que alcanza su cima de 2 a 3 centímetros por encima del nivel del tercio medio de la clavícula y a la altura del cuello de la primera costilla. La pleura cervical está reforzada por una extensión fibrosa de la fascia endotorácica, la membrana suprapleural. La membrana se inserta en el borde interno de la primera costilla y en el proceso transverso de la vértebra C7. Las líneas relativamente abruptas a lo largo de las cuales la pleura parietal cambia de dirección desde una a otra pared de la cavidad pleural son las líneas de reflexión pleural. 3 líneas de reflexión pleural delimitan la extensión de las cavidades pulmonares de cada lado, las líneas esternal, costal y diafragmática. Los contornos de las cavidades pulmonares derecha e izquierda son asimétricos, debido a que el corazón está girado y se extiende hacia el lado izquierdo, dejando una impronta mayor en la cavidad izquierda que en la derecha. La desviación del corazón hacia el lado izquierdo afecta sobre todo a las líneas de reflexión pleural externales derecha e izquierda, que son asimétricas. Las líneas externales son agudas o abruptas y aparecen donde la pleura costal se continúa anteriormente con la pleura mediastínica. Empezando superiormente desde las cúpulas, las líneas de reflexión externales derecha e izquierda discurren a nivel inferomedial, pasando posteriores a las articulaciones esternoclaviculares para encontrarse en la línea media anterior, posterior al esternón al nivel de su ángulo. Entre los niveles del cartílagos costales del segundo al cuarto, las líneas derecha e izquierda descienden en contacto. Los sacos pleurales incluso pueden solaparse uno con otro. Las líneas de reflexión pleural external del lado derecho continúa inferiormente en la línea media anterior hacia la cara posterior del proceso sifoides, donde gira lateralmente. La línea de reflexión external en el lado izquierdo, sin embargo, desciende en la línea media anterior solo hasta el cuarto cartílago costal. Aquí pasa hacia el borde izquierdo del esternón y continúa inferiormente hasta el sexto cartílago costal, creando una incisura poco profunda a medida que discurre lateral hacia un área de contacto directo entre el pericardio y la pared torácica anterior. Esta incisura poco profunda en el saco pleural y el área desnuda del contacto del pericardio con la pared anterior es importante para la pericardiocentesis. Las líneas de reflexión pleural y costal son continuaciones agudas de las líneas externales y se encuentran donde la pleura costal se continúa con la pleura diafragmática inferiormente. La línea costal derecha avanza lateralmente desde la línea media anterior. Sin embargo,
y debido a la existencia del área desnuda del pericardio en el lado izquierdo, la línea costal izquierda comienza en la línea medio clavicular. Por lo demás, las líneas costales derecha e izquierda son simétricas y avanzan lateralmente, posteriormente y después medialmente, pasando de forma oblicua a través de la octava costilla en la línea medio clavicular y la décima costilla en la línea axilar media, haciéndose continuas posteriormente con las líneas vertebrales en los cuellos de las costillas 12 inferior a ellas. Las líneas de reflexión pleurales vertebrales son mucho más redondeadas y son reflexiones graduales que se encuentran donde la pleura costal se continúa con la pleura mediastínica posteriormente. Estas líneas son paralelas a la columna vertebral y discurren en los planos paravertebrales desde el nivel de T1 hasta T12, donde continúan con las líneas costales. Durante la expiración, los pulmones no ocupan por completo las cavidades pleurales. De este modo, la pleura diafragmática periférica está en contacto con las porciones más inferiores de la pleura costal. Los espacios pleurales potenciales en esa zona se denominan recesos costodiafragmáticos, unos surcos revestidos de pleura que rodean la convexidad superior del diafragma dentro de la pared torácica. Unos recesos pleurales similares, pero de menor tamaño, se localizan posteriores al esternón, donde la pleura costal está en contacto con la pleura mediastínica. Los espacios potenciales de esa zona se denominan recesos costomediastínicos. El receso izquierdo es mayor debido a que la incisura cardíaca del pulmón izquierdo es más pronunciada que la incisura correspondiente en el saco pleural. Durante la inspiración profunda, los bordes inferiores de los pulmones se desplazan a mayor distancia en el interior de los recesos pleurales y se retiran de ellos durante la expiración. En cuanto a los pulmones, son los órganos vitales de la respiración. Su función principal es oxigenar la sangre poniendo el aire inspirado en estrecha relación con la sangre venosa de los capilares pulmonares. Cada pulmón contiene un vértice que es el extremo superior romo del pulmón, que asciende por encima del nivel de la primera costilla hacia el interior de la raíz del cuello, que está cubierto por pleura cervical. Una base, que es la superficie inferior cóncava del pulmón, opuesta al vértice, y que descansa y se acomoda sobre la cúpula homolateral del diafragma. 2 o 3 lóbulos creados por 1 o 2 fisuras. 3 caras, la costal, mediastínica y diafragmática, y 3 bordes, anterior, inferior y posterior. El pulmón derecho presenta unas fisuras oblicua, derecha y horizontal que lo dividen en 3 lóbulos derechos, superior, medio e inferior. El pulmón derecho es más grande y pesado que el izquierdo, aunque es más corto y ancho debido a que la cúpula derecha del diafragma es más alta y el corazón y el pericardio protruyen más hacia la izquierda. El borde anterior del pulmón derecho es relativamente recto. El pulmón izquierdo tiene una única fisura oblicua izquierda que lo divide en 2 lóbulos izquierdos, superior e inferior. El borde anterior del pulmón izquierdo presenta una profunda incisura cardíaca, una hendidura debido a la desviación hacia el lado izquierdo del vértice del corazón. Esta incisura deprime fundamentalmente la cara anteroinferior del lóbulo superior. A menudo, esta hendidura crea una prolongación delgada en la porción más inferior y anterior del lóbulo izquierdo en forma de lengua, la língula, que se extiende por debajo de la incisura cardíaca y se desliza hacia adentro y hacia afuera del receso costomediastínico durante la inspiración y la expiración. Respecto a las caras del pulmón, la cara costal de él es grande, lisa y convexa. Está relacionada con la pleura costal que la separa de las costillas, los cartílagos costales y los músculos intercostales íntimos. La porción posterior de la cara costal se relaciona con los cuerpos de las vértebras torácicas y en ocasiones se denomina
porción vertebral de la cara costal. La cara mediastínica del pulmón es cóncava debido a su relación con el mediastino medio, que contiene el pericardio y el corazón. La cara mediastínica incluye el ilio que recibe la raíz del pulmón. En el cadáver embalsamado se observa un surco del esófago y una impresión cardíaca del corazón en la cara mediastínica del pulmón derecho. Debido a que 2/3 del corazón se sitúan a la izquierda de la línea media, la impresión cardíaca sobre la cara mediastínica del pulmón izquierdo es mucho más grande. Esta cara del pulmón izquierdo también muestra un surco continuo y prominente del arco de la aorta y la aorta descendente, así como el surco más pequeño del esófago. Por último, dentro de las caras, la diafragmática del pulmón, que también es cóncava, forma la base del pulmón, que descansa sobre la cúpula del diafragma. La concavidad es más profunda en el pulmón derecho debido a la posición más alta de la cúpula derecha que recubre el hígado. Lateralmente y posteriormente, la cara diafragmática está limitada por un margen agudo y fino que se proyecta en el receso costodiafragmático de la pleura. Respecto a sus bordes, el borde anterior del pulmón es donde las caras costal y mediastínica se encuentran anteriormente y cubren el corazón. La incisura cardíaca indenta este borde del pulmón izquierdo. El borde inferior del pulmón circunscribe la cara diafragmática del pulmón y separa esta cara de las caras costal y mediastínica. El borde posterior del pulmón es donde las caras costal y mediastínica se encuentran posteriormente. Es amplio y redondeado y se sitúa en la cavidad formada en el lado de la región torácica de la columna vertebral. Los pulmones se fijan al mediastino por las raíces de los pulmones, esto es, los bronquios, las arterias pulmonares, las venas pulmonares superiores e inferiores, los plexos nerviosos y los vasos linfáticos. Si se secciona la raíz del pulmón antes de la ramificación bronquial principal y la arteria pulmonar, su disposición habitual es la arteria pulmonar, las venas pulmonares superiores e inferiores y el bronquio principal. El ilio del pulmón es un área en forma de cuña en la cara mediastínica de cada pulmón, por la cual las estructuras que forman la raíz del pulmón entran o salen de él mismo. Medial al hilo, la raíz del pulmón se incluye dentro del área de continuidad entre las hojas parietal y visceral de la pleura, es decir, en el manguito pleural. Inferior a la raíz del pulmón, esta continuidad entre la pleura parietal y visceral forma el ligamento pulmonar, que se extiende entre el pulmón y el mediastino, inmediatamente anterior al esófago. El ligamento pulmonar consta de una doble capa pleural separada por una pequeña cantidad de tejido conectivo. Ahora hablaremos de la tráquea y el árbol bronquial. Desde su inicio en la laringe, las paredes de las vías respiratorias están sostenidas por anillos de cartílago hialino en forma de herradura o de C. La vía respiratoria sublaringea constituye la tráquea y el árbol bronquial. La tráquea está situada dentro del mediastino superior. Se bifurca a nivel del plano transverso del tórax en bronquios principales, uno para cada pulmón, que pasa inferolateralmente para entrar en los pulmones por el ilio. El bronquio principal derecho es más ancho y corto y discurre más vertical que el bronquio principal izquierdo cuando pasa directamente hacia el hilo pulmonar. El bronquio principal izquierdo discurre inferolateralmente, inferior al arco de la aorta y anterior al esófago y la aorta torácica para alcanzar el ilio pulmonar. Dentro de los pulmones, las ramas bronquiales se ramifican de manera constante para formar el árbol bronquial. Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares, 2 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho, cada uno de los cuales abastece a un lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobular se divide en varios bronquiolos segmentarios que abastecen los segmentos broncopulmonares.
Los segmentos broncopulmonares son las subdivisiones más grandes de un lóbulo. Son segmentos de pulmón de forma piramidal con sus vértices orientados hacia la raíz del pulmón y sus bases hacia la superficie pleural. Están separados de los segmentos adyacentes por tabiques de tejido conectivo. También están abastecidos independientemente por un bronquio segmentario y una rama terciaria de la arteria pulmonar. Se denominan, según su bronquio segmentario que los abastece, drenan a través de las porciones intersegmentarias de las venas pulmonares situadas en el tejido conectivo entre el segmento adyacente a los que drenan. Normalmente son de 18 a 20, dependiendo de la combinación de los segmentos, y son quirúrgicamente rescatables. Más allá de los bronquios segmentarios terciarios, hay de 20 a 25 generaciones de ramificaciones, bronquiolos de conducción, que finalmente dan lugar a los bronquiolos terminales, los bronquiolos de conducción más pequeños. Los bronquiolos carecen de cartílago en sus paredes. Los bronquiolos de conducción transportan aire, pero no poseen glándulas ni alvéolos. Cada bronquiolo terminal da origen a varias generaciones de bronquiolos respiratorios, que se caracterizan por la presencia dispersa de evaginaciones saculares de paredes finas, es decir, los alvéolos, que se extienden desde su luz. Los alvéolos pulmonares constituyen la unidad estructural básica de intercambio de gases en el pulmón. Debido a la presencia de los alvéolos, los bronquiolos respiratorios están implicados tanto en el transporte de aire como en el intercambio de gases. Cada bronquiolo respiratorio da origen a 2 o a 12 conductos alveolares, cada uno de los cuales origina a su vez de 5 a 6 sacos alveolares. Estos conductos alveolares son vías respiratorias alargadas, densamente revestidas de alvéolos que conducen a unos espacios comunes, los sacos alveolares, en los cuales se abren los racimos de los alvéolos. Se desarrollan nuevos alvéolos hasta aproximadamente los 8 años de edad, momento en el que hay unos 300 millones de alvéolos. Respecto a la vascularización de los pulmones y las pleuras, cada pulmón tiene una arteria pulmonar que lo irriga y 2 venas pulmonares que drenan la sangre procedente de él. Las arterias pulmonares derecha e izquierda se originan del tronco pulmonar a nivel del ángulo esternal y transportan sangre pobre en oxígeno. Cada arteria pulmonar pasa a formar parte de la raíz del pulmón correspondiente y se divide secundariamente en arterias lobulares. Las arterias lobulares superior derecha e izquierda para el lóbulo superior se originan primero antes de entrar en el ilio. Continuando dentro del pulmón, la arteria desciende posterolateral al bronquio principal como arteria lobular inferior del pulmón izquierdo y como una arteria intermedia que se dividirá en arterias lobulares inferior y media del pulmón derecho. Las arterias lobulares se dividen en arterias segmentarias terciarias. 2 venas pulmonares, una vena pulmonar superior e inferior en cada lado, transportan sangre rica en oxígeno desde los correspondientes lóbulos de cada pulmón hasta el atrio izquierdo del corazón. La vena lobular media es tributaria de la vena pulmonar superior derecha. Excepto en la región central periiliar del pulmón, las venas procedentes de la pleura visceral y de la circulación venosa bronquial drenan en las venas pulmonares un volumen de sangre poco oxigenada relativamente pequeño que entra en él. Las arterias bronquiales proporcionan sangre para nutrir las estructuras que componen la raíz de los pulmones, los tejidos de sostén de los pulmones y la pleura visceral. Las 2 arterias bronquiales izquierdas normalmente se originan de forma directa en la aorta torácica. La única arteria bronquial derecha puede originarse también directamente de la aorta. Sin embargo, es más frecuente que se origine indirectamente, bien de la porción proximal de una de las arterias intercostales posteriores superiores o bien de un tronco común con la arteria bronquial superior izquierda. Las pequeñas arterias bronquiales dan ramas para la parte superior del esófago y luego discurren típicamente
a lo largo de las caras posteriores de los bronquios principales, irrigando a estos y sus ramas hasta los bronquiolos respiratorios. Las ramas más distales de las arterias bronquiales se anastomosan con las ramas de las arterias pulmonares en las paredes de los bronquiolos y en la pleura visceral. La pleura parietal es irrigada por las arterias que irrigan la pared torácica. Las venas bronquiales drenan solo una parte de la sangre aportada a los pulmones por las arterias bronquiales, principalmente aquella que se distribuye hacia la porción más proximal de la raíz de los pulmones o cerca de esta. El resto de la sangre es drenada por las venas pulmonares, específicamente la que procede de la pleura visceral, las regiones más periféricas del pulmón y los componentes distales de la raíz del pulmón. La vena bronquial derecha drena en la vena ácigos, mientras que la vena bronquial izquierda drena en la vena hemiácigos accesoria o en la vena intercostal superior izquierda. Las venas bronquiales reciben también algo de sangre de las venas esofágicas. Los plexos linfáticos pulmonares se comunican libremente. El plexo linfático superficial se sitúa profundo a la pleura visceral y drena en el parénquima pulmonar y la pleura visceral. Los vasos linfáticos de este plexo superficial drenan en los nódulos linfáticos broncopulmonares en la región del hilo pulmonar. El plexo linfático broncopulmonar profundo se localiza en la submucosa de los bronquios y en el tejido conectivo peribronquial. Está dedicado principalmente al drenaje de las estructuras que forman la raíz del pulmón. Los vasos linfáticos de este plexo profundo drenan inicialmente en los nódulos linfáticos pulmonares intrínsecos, situados a lo largo de los bronquios lobulares. Los vasos linfáticos de estos nódulos se continúan siguiendo los vasos bronquiales y pulmonares hasta el hilio del pulmón, donde drenan también en los nódulos linfáticos broncopulmonares. A partir de ellos, la linfa procedente tanto del plexo linfático profundo como del superficial drenan en los nódulos linfáticos traqueobronquiales superiores e inferiores. La linfa de los nódulos linfáticos traqueobronquiales pasa a los troncos linfáticos broncomediastínicos derecho e izquierdo. Ahora revisaremos los nervios. Los nervios de los pulmones y la pleura visceral derivan de los plexos pulmonares localizados anterior y posteriormente a las raíces de los pulmones. Estas redes nerviosas contienen fibras parasimpáticas, simpáticas y aferentes viscerales. Las fibras parasimpáticas del plexo pulmonar son fibras presinápticas del nervio vago. Hacen sinapsis con las células ganglionares parasimpáticas que se localizan en los plexos pulmonares y a lo largo de las ramas del árbol bronquial. Las fibras parasimpáticas son motoras para el músculo liso del árbol bronquial, provocando broncoconstricción, inhibidoras para los vasos pulmonares, es decir, vasodilatadoras, y secretoras para las glándulas del árbol bronquial, es decir, secretomotoras. Las fibras simpáticas de los plexos pulmonares son fibras posinápticas. Sus cuerpos celulares están en los ganglios simpáticos paravertebrales de los troncos simpáticos. Las fibras simpáticas son inhibidoras para el músculo bronquial, es decir, broncodilatadoras, motoras para los vasos pulmonares, es decir, vasoconstrictoras, e inhibidoras para las glándulas alveolares del árbol bronquial, células epiteliales secretoras de los alvéolos de tipo 2. Las fibras aferentes viscerales de los plexos pulmonares son tanto reflejas como nociceptivas. Las fibras aferentes viscerales reflejan con los cuerpos celulares en el ganglio sensitivo del nervio vago y acompañan a las fibras parasimpáticas, transportando impulsos centralmente desde las terminaciones nerviosas asociadas con la mucosa bronquial, los músculos bronquiales, el tejido conectivo interalveolar, las arterias y las venas pulmonares. Las fibras aferentes nociceptivas procedentes de la pleura visceral y los bronquios acompañan a las fibras simpáticas a través del tronco simpático hasta los ganglios sensitivos de los nervios espinales torácicos superiores, mientras que las que proceden de la tráquea acompañan a las fibras parasimpáticas hasta el ganglio sensitivo
del nervio vago. Los nervios de la pleura parietal derivan de los nervios intercostales frénicos. La pleura costal y la porción periférica de la pleura diafragmática están inervadas por los nervios intercostales. Estos transportan las sensaciones de presión y dolor. La porción central de la pleura diafragmática y la pleura mediastínica están inervadas por los nervios frénicos. A continuación, vamos a revisar la visión general del mediastino. El mediastino, ocupado por la masa de tejido situada entre las dos cavidades pulmonares, es el compartimiento central de la cavidad torácica. Está cubierto en cada lado por la pleura mediastínica y contiene todas las vísceras y estructuras torácicas, a excepción de los pulmones. El mediastino se extiende desde la apertura torácica superior hasta el diafragma inferiormente y desde el esternón y los cartílagos costales anteriormente hasta los cuerpos de las vértebras torácicas de manera posterior. Con la finalidad de estudiar el mediastino, este se divide en dos partes, superior e inferior. El mediastino superior se extiende inferiormente desde la apertura torácica superior hasta el plano horizontal que incluye el ángulo del esternón anteriormente y pasa aproximadamente a través del disco intervertebral entre T4 y T5 posteriormente, que a menudo se conoce como plano transverso de tórax. El mediastino inferior, entre el plano transverso del tórax y el diafragma, está a su vez dividido por el pericardio en tres partes, anterior, medio y posterior. El pericardio y su contenido forman el mediastino medio. Algunas estructuras, como el esófago, pasan verticalmente a través del mediastino y por tanto se extienden por más de un compartimento mediastínico. En cuanto al pericardio, el mediastino medio contiene esta estructura: el corazón y las raíces de los grandes vasos, es decir, la aorta ascendente, el tronco pulmonar y la vena cava superior que salen y entran al corazón. El pericardio es una membrana fibrocerosa que cubre el corazón y el inicio de los grandes vasos. El pericardio es un saco cerrado, compuesto por dos capas. La capa externa es resistente, el pericardio fibroso, y se continúa con el centro tendinoso del diafragma. La superficie interna del pericardio fibroso está tapizada por una membrana serosa brillante, que es la lámina parietal del pericardio seroso. Esta lámina se refleja sobre el corazón y los grandes vasos, como lámina visceral del pericardio seroso. El pericardio seroso se compone principalmente de mesotelio, una capa única de células aplanadas que forman un epitelio que tapiza tanto la superficie interna del pericardio fibroso como la superficie externa del corazón. El pericardio fibroso se continúa superiormente con la túnica adventicia de los grandes vasos que entran y salen del corazón y con la lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda. Está insertado anteriormente en la superficie posterior del esternón mediante los ligamentos esternopericárdicos, que tienen un desarrollo muy variable. Está unido posteriormente a las estructuras del mediastino posterior por tejido conectivo laxo y se continúa inferiormente con el centro tendinoso del diafragma. La pared inferior del saco pericárdico fibroso está firmemente insertada y confluye centralmente con el centro tendinoso del diafragma. Este lugar de continuidad se ha denominado ligamento pericardifrénico. El pericardio está influido por los movimientos del corazón y los grandes vasos, el esternón, así como el diafragma. El pericardio fibroso también protege al corazón frente a los sobrellenados repentinos debido a que no es flexible y está íntimamente relacionado con los grandes vasos que lo perforan superiormente. La aorta ascendente arrastra el pericardio superiormente más allá del corazón hasta el nivel del ángulo del esternón. El seno transverso del pericardio es un conducto que discurre transversalmente dentro de la cavidad pericárdica
entre estos dos grupos de vasos y las reflexiones del pericardio seroso alrededor de ellos. La reflexión del pericardio seroso alrededor del segmento del segundo grupo de vasos define el seno oblicuo del pericardio. A medida que se desarrollan y expanden las venas del corazón, la reflexión pericárdica que las rodea forma el seno oblicuo del pericardio, un receso ancho en forma de fondo de saco en la cavidad pericárdica posterior a la base del corazón, formado por el atrio izquierdo. El seno oblicuo está limitado lateralmente por las reflexiones pericárdicas que rodean las venas pulmonares y la vena cava inferior, y posteriormente por el pericardio que cubre la cara anterior del esófago. La irrigación arterial del pericardio procede principalmente de una rama delgada de la arteria torácica interna, la arteria pericardiofrénica, que a menudo acompaña o como mínimo es paralela al nervio frénico hasta el diafragma. Otras pequeñas contribuciones vasculares para el pericardio proceden de la arteria musculofrénica, las arterias bronquiales, esofágicas y frénicas superiores y las arterias coronarias. El drenaje venoso del pericardio está a cargo de las venas pericardiofrénicas, tributarias de las venas brachiocefálicas y tributarias variables del sistema venoso ácidos. La inervación del pericardio procede de los nervios frénicos, que es fuente principal de fibras sensitivas. Las sensaciones dolorosas transportadas por estos nervios frecuentemente son referidas hacia la piel de la región supraclavicular homolateral. También tienen que ver los nervios vagos, así como los troncos simpáticos. La inervación del pericardio por los nervios frénicos y el recorrido de estos nervios somáticos entre el corazón y los pulmones no se comprende sin considerar el desarrollo embriológico del pericardio fibroso. Una membrana, la membrana pleuropericárdica, que incluye el nervio frénico, es separada de la pared corporal en formación por las cavidades pleurales en desarrollo, que se extienden para alojar los pulmones en rápido crecimiento. Los pulmones se desarrollan dentro de los conductos pericardioperitoneales que discurren a ambos lados del intestino anterior, que conectan las cavidades torácicas y abdominales a cada lado del septo transverso. Los conductos son demasiado pequeños para alojar a los pulmones en su rápido crecimiento y comienzan a invadir el mesénquima de la pared corporal posterior, lateral y anteriormente, separándolo en dos capas. Una capa exterior que se convertirá en la pared torácica definitiva y una capa interior o profunda que contiene los nervios frénicos y forma el pericardio fibroso. Con esto concluimos el tema del día de hoy, siempre recordándoles que este video, esta estrategia, no sustituye la lectura que usted debe de tener de manera diaria. Les agradecemos su atención y que tengan todos ustedes un excelente día.